Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Martínez y hoy vamos a ver lo que es el análisis estadístico en el programa MATLAB. Vamos a ver lo que es la estadística descriptiva. Dice que una de las etapas más importantes en el proceso de investigación tenemos que relacionarla con la sistematización y el análisis de la información. Y a esto se denomina que esta etapa como análisis estadístico de la información. Y es una disciplina en la que se define como la ciencia de la recolección, el análisis, la interpretación y la presentación de la información que puede expresarse en forma numérica. En este ejemplo nos dice que dado los siguientes datos de notas de un grupo de 10 estudiantes en determinada asignatura, nos pide hallar la tabla de frecuencia absoluta y la frecuencia en porcentajes. Entonces nosotros tenemos los datos de nuestros valores de X del total de los 10 estudiantes. Nosotros primeramente vamos a ordenarles de manera ascendente. Entonces, ordenándoles de manera ascendente tenemos la siguiente forma, como la podemos apreciar aquí. Entonces, vamos a realizar nuestra tabla de tabulaciones, en donde nosotros ejecutando nuestro comando tenemos nuestra tabla, y también vamos a realizar nuestra tabla en porcentajes. Entonces ejecutándole tenemos nuestros porcentajes y así es la manera para poder nosotros obtener las tablas de frecuencia absoluta y la frecuencia en porcentajes. En este ejemplo nos dan una serie de datos, en donde nosotros debemos calcular las medidas de tendencia central y de dispersión. Además vamos a hacer la representación de datos agrupados. Entonces nos dice que dado un examen de matemáticas en un total de 60 estudiantes de dos cursos paralelos de la misma asignatura, obtuvieron las siguientes calificaciones. Entonces nosotros tenemos aquí los 60 datos de los estudiantes de los dos paralelos. Vamos a utilizar lo que es nuestro comando dataset, en donde dataset lee la función de datos y los guarda en función de data. Data vamos a ver también con maxdata, en donde obtenemos el elemento máximo de data. Entonces nosotros ejecutando nuestro maxdata tenemos que el valor máximo en esta serie de elementos que tenemos es el número 40. También vamos a calcular lo que es el valor mínimo. Entonces, ejecutando nuestro comando, tenemos que el valor mínimo de nuestra serie de elementos es el número 10. Vamos a realizar una suma de nuestros elementos, dándonos como resultado 1464, que es la suma de total de los 60 elementos que nosotros tenemos. Vamos a utilizar nuestro comando datasort, en donde datasort nos ordena en forma ascendente nuestros datos, como podemos ver aquí. Vamos a realizar nuestra tabla de tabulación, en donde vamos a obtener en porcentajes nuestros valores. Entonces ejecutándole tenemos el total, como podemos ver aquí. Vamos a realizar también con respecto a nuestros gráficos. Como podemos ver aquí, obtenemos nuestro gráfico que es gráfico de sectores. Vamos a realizar nuestro gráfico. Vamos a realizar lo que es la función hist, en donde nos da nuestro gráfico de histograma. También vamos a realizar un diagrama de barras verticales, dándonos como resultado nuestro gráfico. Y vamos también a realizar nuestro gráfico de barras horizontales.
y en sí también nuestro gráfico de racimo. Y así es como nosotros obtenemos nuestros gráficos. En el mismo ejemplo también vamos a calcular lo que son los estadígrafos de posición. Vamos a calcular la media aritmética, vamos a calcular lo que es la mediana, vamos a calcular la media geométrica y vamos a calcular lo que es la media aritmética y lo que es nuestra moda. Entonces nosotros tenemos nuestros comandos en donde vamos a calcular lo que es la media, que obtenemos que es 24.40, nuestra mediana, que nos da 24.50. Vamos a calcular lo que es la media geométrica, que tenemos como porcentaje de 23.15, y vamos a calcular lo que es la media aritmética, que nos da como porcentaje de 21.78, y lo que es nuestra moda de un total de 28. Vamos a calcular también lo que son los estadígrafos de dispersión, en donde vamos a calcular la desviación media absoluta, que tenemos que es 6.10. Vamos a calcular el rango de nuestro máximo a nuestro valor mínimo, que tenemos como rango un total de 30. Vamos a calcular lo que es la desviación estándar, que tenemos que es un total de 7.48%. Vamos a calcular la cuasivarianza, que tenemos que es el total de 55.97%, y vamos a calcular nuestra varianza teniendo el porcentaje de 55.04%, y vamos a calcular como punto último, vamos a calcular lo que es nuestro rango intercuartílico entre el Q3 y el Q1, donde tenemos que nuestro valor es de 10. Vamos también a realizar nuestro gráfico con respecto a las marcas de clase y a las frecuencias, en donde ejecutando nuestro comando vamos a obtener nuestro polígono de frecuencias, que es el que podemos apreciar aquí. En este ejemplo nos dice que con el mismo vector de datos calculemos lo que es el rango intercuartílico, el cuartil 1, el 2 y el 3, el percentil 10, 25, 50 y 80, y coeficientes de asimetría, lo que es la kurtosis, el momento de orden 2 centrado en el origen, e interpretar nuestros resultados. Entonces nosotros, para realizar esto, vamos a calcular lo que es nuestro cuartil 1, que tenemos que es el valor de 19, nuestro cuartil 2, que tenemos que es un porcentaje de 24.50, y nuestro cuartil 3, que tenemos que es 29. El cuartil 1, que 19, nos indica que una cuarta parte de los estudiantes tienen notas por debajo de 19. El cuartil 2 nos indica que la mitad de los estudiantes tienen notas por debajo de 24.5. Vamos a notar que el cuartil 2 también es que nos corresponde lo que es a la mediana. Y en el cuartil 3 muestra que las 3/4 partes de los estudiantes tienen notas por debajo de 29. Lo que nosotros conocemos como el rango intercuartílico es lo que corresponde a la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, que o sea el 50% de los estudiantes están en ese rango entre 19 y entre 29. Los percentiles también podemos calcularles del 10, 20, 25, 50, 75 y 90, en donde nuestros percentiles vamos a calcularlos, y el resultado que nosotros vamos a obtener es el siguiente: nuestros percentiles. Entonces nosotros podemos ver que nuestro percentil
de 10 con respecto, nos sale que es 14.5, en donde el 10% de los estudiantes tienen notas por debajo del 14.5. Nuestro percentil 20 nos da como resultado el 18, que nos indica que el 20% de los estudiantes tienen notas por debajo de 18. Tenemos que nuestro percentil 25 obtenemos que es el total de 19, en donde podemos observar que es el mismo cuartil 1. En nuestro percentil 50 nos indica que es el total de 24.5, en donde podemos ver que es la mediana, el cuartil 2 y el percentil 50. El percentil 75 nos indica que es el cuartil 3 que ya calculamos anteriormente, y el percentil 90 nos indica que es un total de 34, que el percentil 80 nos indica que el 80% de los estudiantes tienen notas por debajo de 34. Entonces nuestro coeficientría nos indica el cálculo del coeficiente de asimetría, que es 0.185. Nos dice también que el coeficiente de sesgo o de simetría es un número que mediante su signo no puede determinar si los datos tienen distribución simétrica o sesgada. El coeficiente de sesgo o de simetría se interpreta del siguiente modo. Nos dice que si es igual a 0, nosotros entonces los datos se distribuyen de manera simétrica. Nos dice también que si es mayor que 0, los datos son sesgados hacia la derecha, y si es que los datos son menor que 0, los datos son sesgados hacia la izquierda. Entonces podemos ver nuestro histograma y nuestra curva normal. Vamos a ver también nuestro momento de orden 2, en donde vamos a calcular con nuestro comando moment data, 2, en donde nosotros vamos a ejecutar nuestro comando y tenemos nuestro resultado de 55.04%. Y vamos a calcular también nuestra varianza, en donde nosotros tenemos que es el 55.04%. Como podemos ver, en los dos es la misma varianza. En este ejemplo nos dice que en una exposición de ganado se estudia un conjunto de vacas con una media de 500 kilos y una desviación estándar de 50 kilos. También dice que es un conjunto de ovejas con una media de 40 kilos y una desviación estándar de 10 kilos. Entonces para nosotros vamos a calcular nuestro coeficiente de variación 1 y nuestro coeficiente de variación 2. En el 1 vamos a calcular nuestro porcentaje que nosotros queremos saber de las vacas y de las ovejas. Entonces nosotros sabemos que un razonamiento falso sería decir que el conjunto de ovejas es más homogéneo, ya que su desviación estándar es más pequeña. Pero si se calcula el coeficiente de variación para ambos, notaremos que no es así. Entonces, calculando nuestro coeficiente de variación, nosotros tenemos con respecto a las vacas y a las ovejas que las vacas tenemos un 10% y de las ovejas un 25%, en donde sabemos que por lo tanto es más homogéneo el conjunto de las vacas. En este ejemplo nos dice que 15 estudiantes del grupo A de matemáticas 1 obtuvieron las siguientes notas definitivas al final del periodo. Tenemos nuestras notas que es de 25, 34, y estas son nuestras notas de final del periodo, que lo nombraremos en esta forma de X. Y el grupo B de 20 estudiantes obtuvo las siguientes notas, que le pondremos con respecto a Y. De la misma asignatura, el docente desea averiguar cuál de estos grupos es más homogéneo, o sea, queremos ver cuál es más parejo, teniendo en cuenta las notas definitivas obtenidas. Entonces tenemos X, Y, y vamos a calcular
Entonces nosotros, ejecutando nuestros comandos que obtenemos, vamos a tener que stdx es de 7.22 y con respecto a y es 7.81. Tenemos que el promedio aritmético del grupo A, o sea de nuestro grupo 1, es de 32. Nuestro promedio aritmético del grupo 2, obtenemos que es un promedio de 34. Entonces lo que nosotros vamos a ver es el coeficiente de variación 1 es de 22.43%. Nuestro coeficiente de variación del grupo 2 es de 0.2296, que nos da a 22.96%. Entonces nosotros podemos observar que el grupo A tiene un promedio más bajo que el grupo B, pero el grupo 1, o sea el grupo A, es homogéneo, o sea es más homogéneo que el grupo 2. Y así es como nosotros realizamos nuestros ejercicios en el programa, lo que es el MATLAB. Eso fue todo por ahora. Muchísimas gracias.